Resumen de electrotecnia de bachillerato. Tema 1. Electrostática. Apartado Ley de Coulomb. Coulomb, a través de una serie de experimentos, lo que hizo es ver que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas era, por una parte, directamente proporcional al producto de dichas cargas, es decir, es directamente proporcional a Q por Q'. Q sería la carga eléctrica que tiene una de las cargas y Q' la otra carga eléctrica. Y también esta fuerza de atracción o repulsión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a las cargas eléctricas, ¿vale? R sería la distancia que separa a las cargas. Acordaros que las cargas se atraían cuando eran de distinto signo y cuando eran de igual signo se repelían, ¿vale? Matemáticamente, la ley de Coulomb se expresa de esta forma, ¿vale? Fijaros que tenemos en el numerador de la fracción tenemos Q por Q', por tanto el producto de las cargas es directamente proporcional a la fuerza de atracción o repulsión. Y tenemos en el numerador, en el denominador de la fracción tenemos a la distancia elevada al cuadrado, por tanto es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, a la distancia que separa las cargas elevada al cuadrado. Además tenemos una letra K que representa una constante de proporcionalidad que va a depender tanto del medio que está interpuesto entre las cargas, porque no es lo mismo que estas cargas eléctricas estén en el vacío o que estén en el aire o que estén en el agua, ¿vale? Es decir, el medio que se interpone entre las cargas va a influir en la fuerza electrostática que experimentan entre ellas, y también va a depender del sistema de unidades elegido. Entonces, si nosotros elegimos el sistema internacional de unidades, es decir, para fuerza tenemos el newton, para la distancia tenemos el metro y para la carga eléctrica tenemos el coulombio, y además el medio que se interpone entre las cargas es el vacío, tenemos que esta constante de proporcionalidad vale 9 por 10 elevado a 9 newtons metro al cuadrado, coulombio a la menos 2. Además, fijaros que como un pequeño detalle, fijaros que esta formulita de aquí que nos dice la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas es muy parecida a la fuerza con la que se atraen dos masas, a la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos masas, ¿no? Teníamos que esa fuerza era G por m sub 1, la masa sub 1 por la masa sub 2, la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2, entre la distancia que las separa elevada al cuadrado. Fijaros que es bastante parecida. Tenemos una constante de proporcionalidad, tenemos aquí que es directamente proporcional al producto entre las masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿vale? Sin embargo, hay un pequeño detalle. Esta fuerza, que es la ley de gravitación universal de Newton, ¿vale? Esta es la formulación matemática de la ley de gravitación universal de Newton, pues esta fuerza no depende del medio que esté interpuesto entre las masas. Sin embargo, en la ley de Coulomb, en esta fuerza de aquí, la fuerza electrostática, sí depende del medio, ¿vale? No es lo mismo, como he dicho antes, que el medio sea el vacío o que sea el aire o que sea el agua. Va a depender, el medio va a influir en la fuerza electrostática. Sin embargo, en la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitatoria, no interfiere. Por tanto, se dice que esta ley de aquí, la ley de la gravitación de Newton, es universal porque no depende del medio que haya entre las masas, y la ley de Coulomb, o la ley que nos dice la fuerza electrostática con la que se atraen o repelen dos cargas, no es universal. Esta sí sería universal y esta no universal. Sin embargo, la fuerza con la que se atraen o repelen dos cargas eléctricas, que viene dada por la ley de Coulomb, no solamente sirve para hallar esa fuerza, la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, sino que también sirve
para explicar cómo es la fuerza que mantiene ligados los electrones a los núcleos de los átomos, también la fuerza que tiene que haber entre los átomos para formar moléculas, o también nos influye o nos explica la fuerza que tiene que haber entre las moléculas de una sustancia para formar los distintos estados de agregación de la materia. Además, otra cosa que a mí me parece bastante curiosa es que si hallamos el cociente entre la fuerza gravitatoria y la fuerza electrostática que experimentan dos protones dentro del núcleo, pues vemos que es un valor extremadamente sensible para la formación de las estrellas que tenemos, por ejemplo, en nuestra Vía Láctea. La formación del Sol no habría sido posible si este cociente no hubiera sido de un determinado valor. Si hubiera variado lo más mínimo este cociente, pues o bien las estrellas habrían sido todas enanas rojas, estrellas mucho más chiquititas que el Sol, o habrían sido casi todas, o todas, mejor dicho, gigantes azules, estrellas súper gigantes, ¿vale? Por eso son gigantes azules, se las llama gigantes azules. Y por tanto, fijaros una cosa muy curiosa, es que si la fuerza de atracción entre protones en el núcleo debido a la gravedad y la fuerza de repulsión entre estos protones en el núcleo, porque el de repulsión porque tienen la misma carga eléctrica, pues si hubiera variado ese cociente en lo más mínimo, pues o bien todas las estrellas habrían sido enanas rojas o todas las estrellas habrían sido gigantes azules. Y por tanto lo más seguro es que de esa forma, si esto hubiera variado lo más mínimo, no se habría podido formar la vida, ¿no? Es un dato curioso que a mí me llama bastante la atención. Entonces, bueno, vamos a bajar. Aquí tenemos a Coulomb y bueno, está aquí con la balanza de torsión. Este es el instrumento que le permitió hallar su famosa ley, la ley que la ha hecho entrar en la historia. Bueno, aquí tendrá un papel donde tiene pues los experimentos que ha ido realizando, la formulación matemática de su ley. Y aquí a la derecha pues tenemos la balanza de torsión. Lo que él hacía era por electrización, de contacto, venía aquí con una varita, ¿vale? Cargada eléctricamente y pasaba esa carga eléctrica por contacto a estas dos esferas que estaban también en contacto. ¿Qué ocurría? Que estas dos esferas pasaban a tener cargas eléctricas iguales del mismo signo y por tanto se repelían. Esta esfera de aquí se desplazaba un cierto ángulo, ¿vale? Respecto de esta de aquí. Entonces ese ángulo que se desplazaba pues realizaba, ¿vale? No el ángulo, sino al desplazarse, pues realizaba una cierta fuerza de torsión sobre este hilo de aquí. Esa fuerza era directamente proporcional al ángulo con el que se desplazaba respecto de esta esfera. Y bueno, de esa forma, pues fue cargando eléctricamente estas esferas con distintas cargas y pudo hallar la ley de gravitación universal. Uy, perdón, la ley de Coulomb, ¿no? La ley con la que se atraen o repelen cargas eléctricas. Vamos a bajar un poquito. Ahora la pregunta es si el medio que se interpone entre las cargas eléctricas no es el vacío, es otro medio, pues ¿cómo es esta constante de proporcionalidad? Bueno, pues lo que tenemos que hacer para averiguar esta constante de proporcionalidad cuando el medio no es el vacío, lo que tenemos que hacer es dividir la constante de proporcionalidad del vacío, es decir, 9 por 10 elevado a 9 newton metro al cuadrado coulombiano menos 2, entre la permitividad relativa, que sería epsilon, ¿vale? Epsilon simboliza a la permitividad relativa. De esa forma, por ejemplo, si tenemos que el medio no es el vacío, sino es el aire, el medio interpuesto entre las cargas, pues tenemos que más o menos la constante de proporcionalidad viene a valer lo mismo que la constante de proporcionalidad del vacío. Si ahora fuese el agua, fijaros que ahora es 81, es decir, se hace 81 veces más pequeña
la constante de proporcionalidad del vacío, ¿vale? Al interponer el agua. Es decir, la fuerza con la que se van a atraer o repeler disminuye bastante respecto del vacío cuando el medio que se interpone entre las cargas es el agua, ¿vale? Aquí tenéis permitividad relativa de distintos medios, de distintas sustancias. También a veces vamos a encontrar la constante de proporcionalidad expresada de esta forma de aquí, ¿vale? Donde tenemos epsilon sub 0 sería la permitividad absoluta del vacío, que es 8,85 por 10 elevado a menos 12. Esto es que no me dejaba PowerPoint poner exponentes, entonces lo he puesto de esa forma. Esto sería como 8,85 por 10 elevado a menos 12. Entonces, bueno, aquí tenemos distintas permitividades absolutas para distintos medios. Tenemos la del vacío, tenemos la del aire, que es prácticamente igual que la del vacío. Tenemos la del agua, que sube bastante. Tenemos la del azufre, bonita y demás, ¿vale? Decir que epsilon seguiría siendo la permitividad relativa. Y al multiplicar la permitividad relativa por la permitividad absoluta del vacío, es decir, por 8,85 por 10 a la menos 12, obtenemos la permitividad absoluta. Entonces, bueno, otras formas de expresar K que a veces vienen bien para hacer algunas deducciones de otras fórmulas. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos 4pi, pi es un número que sale por todas partes en física, y bueno, a veces conviene expresarla de esta forma para que se nos cancele pi, ¿vale? Si aquí tenemos pi en alguna otra expresión matemática, pues se nos cancelaría y se nos simplificarían los cálculos al final. Entonces, bueno, a veces veréis la fuerza expresada de esta forma, donde pone K, pues tenemos esta expresión de aquí, ¿vale? Simplemente sustituimos K por esto de aquí, ¿vale? Y nos sale esta expresión para la fuerza de atracción y repulsión entre cargas eléctricas puntuales. Bueno, pues dicho esto, ya vamos a bajar a la última diapositiva en la que os he puesto 4 enunciados de ejercicios, ¿vale? En este vídeo no los voy a hacer, los haré en el siguiente. Y bueno, lo que sería lo suyo ahora es que los intentéis hacer por vuestra cuenta y después contrastéis las soluciones que tenéis y los desarrollos que tenéis con los que voy a hacer en el siguiente vídeo, ¿vale? Entonces nada, con esto ya llego al final de este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego.